lógicamente Andrea también, que está en This Uruguay. meeting is being recorded. Leda y Andrea, pero Leda está con dificultades técnicas con su computadora y Andrea, no sé. Bueno, podemos empezar entonces con el convite de hoy dedicado a la mirada, que bueno, más de alguna vez habremos escuchado expresiones tales como me miró mal, me clavó la mirada, qué mirada penetrante que tiene, en fin, que es un asunto que nos ha atravesado desde primeras infancias y hasta infancias no tan lejanas en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente el convite que tenemos aquí hoy, que tenía como disparador también el texto de Noé sobre ver y verse, dos líneas que eran unas cuantas líneas en realidad, porque ahí había condensación de un montón de reflexiones respecto del asunto que hoy nos trae. Simplemente introducir esto a partir de lo visto y de quién mira, ¿no? Esa relación entre el sujeto que mira y el mundo, ¿no? Eso que supone interioridad, exterioridad, interpretación, exteriorización, palabras como vehículos que a veces chocan entre sí o marchan hacia algún lugar más o menos conocido, más o menos desconocido. Me acordaba también de dos referencias que venían a mi memoria. La primera, Fanon, no sé si ustedes se acuerdan, Piel Negra, Máscaras Blancas, cuando él narra allí la experiencia vivida, ¿no? de un negro, dice que andaba caminando por Francia y un niño le dice a su madre, mira, un negro. Y él en ese momento adopta plena conciencia de que no era uno más entre la otra gente que caminaba, sino que era un objeto más entre otros, ¿no? Al mismo tiempo, otra referencia que venía a mi mente, curiosamente anoche, charlando con Oliverio, el hijo de Noé, apareció Levinas en nuestra conversación. Levinas decía que cuando inmediatamente que vemos el color de ojos en el otro, ya dejamos de estar en relación social con el otro, ¿no? Eso también era otra referencia. Y por último, un Nietzsche que siempre aparece como comodín en cualquier momento, en un aforismo que dice, hay hombres que en cuanto abren los ojos, manchan con la mirada, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, el tremendo texto que Noé nos convida, que de repente, la verdad que entre observadores y descriptores que hablan versus lo objetualizado que aparece ahí, ¿no? Como lo observado y lo descripto, que aprender, ¿no? Aparece una acción y un infinitivo, ¿no? Eso lo quería indicar en esta introducción porque me llamó mucho la atención, ¿no? Algunos que hablan y otros que evidentemente o son hablados o están enmudecidos, quienes hablan y lo que hay que aprender. Y pensaba que el texto nos convida por lo menos tres maneras de mirada, ¿no? que me llamaron poderosamente la atención, no sé usted, y con esto paso una pregunta que les quiero compartir porque me generó una perplejidad muy intensa. Veía allí la mirada del conquistador, por un lado, que traza una división, un antagonismo y una metáfora. Esa es una primera capa del texto con la que encontré, y después esto me llevó a pensar dos cosas más, ¿no? ¿Qué pasa con la mirada del voyeur, del voyeurista, que tiene una función preponderante, ¿no? Que es la que sostiene una escena y que alimenta una distancia narrativa? Podríamos decir de que no hay relación sexual sin una mirada voyeurista que sostiene la escena, ¿no? Esa era otra de las... O en todo caso no hay escena, podríamos decir. No hay escena sin la mirada del voyeur, sin esa distancia narrativa. Y después la mirada del espejo, ¿no? Que inviste e invierte una imagen. Esto también me suscitaba y me llamaba la atención del texto. Y aquí la pregunta que les dejo antes que no se nos duerma. Los estudios culturales, aparece una crítica tremenda a los estudios culturales.
me parece que quiero hacer esta pregunta y ya pasarle a la pelota a quien siga, ¿no? ¿Los estudios culturales forjan una manera de ver cuasi paranoica en la que todo signo o fenómeno puede ser síntoma de algún tipo de dominación que nos llevaría nuevamente a la desconfianza de la experiencia sensible por buscar lo que yace debajo o atrás? Es decir, una pedagogía de la incredulidad, quizá, que promueve no dejar engañarse por las miradas, por la imagen, por lo que mira por las imágenes que son miradas. Esta es una pregunta que de repente me gustaría traer aquí. Entonces, ¿cuál sería la pregunta más concretamente? Básicamente, si es que esto que llamamos estudios culturales y que está tan metido en nuestras formaciones académicas actuales, digamos, forjan una manera de ver cuasi paranoica que nos llevaría nuevamente a lo que en otra época era la desconfianza en la experiencia sensible, ¿no? Eh, en principio me parece que lo que la mirada de los llamados estudios culturales está dirigida, es la primera observación que se puede hacer, ¿no? Y está como preparada para ver, ¿no? La mirada está como ya preconstruida. Entonces, tiene un cierto carácter paranoico también ese orden de la mirada, ¿no? Entonces, implica una serie de exclusiones. Desde la perspectiva de estudios culturales, yo quiero solo ver aquello que he concebido como lo esencial y dejar de lado lo que considero o lo que pienso que no es tan esencial. Lo cual creo que lleva a otra pregunta. ¿Hay una posibilidad de mirar más allá de lo que uno está preparado para ver? O uno, la cultura, ciertas tendencias culturales, ciertos agrupamientos teórico-prácticos, ¿no? Respuesta difícil, o digamos, no creo que se pueda dar una respuesta muy fácilmente a esa cuestión. Entonces, tal vez haya que situarse un poco en otra parte y empezar por una mirada, por un enfoque inicial más fenomenológico, ¿no? Y dejar de lado ya las experiencias particulares del mirar, ¿no? Porque también, y a propósito, entonces les quiero decirles algo que estaba más o menos preparando, pero bien, puede aparecer como una diversión, pero creo que viene al asunto, ¿no? La cuestión es esta: ustedes seguramente conocen muy bien, o conocen, o no también, o conocen simplemente el cuento de Borges, Don Uqbar y Orbis Tertius. ¿Sí? ¿Lo tienen presente? Sí, sí. Algunos sí, otros no, no importa. El cuento empieza mencionando una enciclopedia, la Enciclopedia Británica. Una reunión con Bioy Casares en la que aparece el nombre de Uqbar, consultan la Enciclopedia Británica y no lo encuentran, no está. Y al día siguiente Bioy descubre que hay otra edición en la cual hay 4 páginas más de la enciclopedia, en la que está la mención de Uqbar. Y así sigue adelante. Luego, digamos, leen el artículo y el cuento progresa de una manera admirable. La cuestión es la enciclopedia, y ya el propio Borges señala que la edición que él tiene es una reedición de la Enciclopedia Británica de 1800 y pico. Lo cual remite entonces a la construcción de las enciclopedias, ¿no? Que vienen de lejos y cada una es
retoma gran parte del material y ayorna un poco. ¿Por qué cuento esto? Porque yo, por suerte, mi familia, tengo la edición en castellano de esa enciclopedia. Y está ahí juntando polvo, porque creo que la edición es de 1912. Es la edición de 1912, creo, no la tengo a mano ahora. Pues, a propósito, pensando en el tema de la mirada, fui al artículo de la enciclopedia sobre la mirada. Y encontré 20 matices, podría llamarlo, 20 usos del concepto de la mirada. No les voy a decir los 20, pero más o menos algunos para que se den cuenta de las posibilidades. Por ejemplo, la mirada como reconocimiento. La mirada como relacionamiento, como observación, como aprecio. Lo miró con buenos ojos, por ejemplo, ¿no? Como consideración, como cuidado. Mira, ¿no? Con atención lo que está. Hay una cantidad de usos. Con esos usos, digamos, o podríamos darnos por satisfechos, pero esos usos son simplemente la recopilación de eso, nada más, de los diferentes alcances de uso que tiene el concepto. No es lo que estamos persiguiendo, creo. Lo que estamos persiguiendo tiene más relación con lo que nos presentó Facundo hace un momento, ¿no? Digamos, la semiosis de la mirada sería lo que nos importa, ¿no? Y si la mirada es el producto del ver, lo primero que se puede observar es que a la mirada que se ejecuta, digamos, se le opone el no ver. Y el no ver es un campo también muy amplio, porque por de pronto puede haber una gran división. No ver porque hay cierta forma de ceguera, o no ver porque no se quiere ver. A la vez, el no querer ver obedece a una cantidad de, digamos, de fundamentos, de decisiones. Estamos cayendo ya en la psicología. ¿Por qué no se quiere ver? Cuando el ver es casi inherente, digamos, a una facultad, a una capacidad, a la capacidad visual. Yo estoy mirando acá frente a mí y tal vez no estoy viendo todo lo que hay. Y además puedo no querer ver lo que está allá porque estoy queriendo ver esto que está acá. El ver también tiene, digamos, este es el costado psicológico o psicoanalítico, si se quiere. Más bien psicoanalítico, diría. ¿Por qué se podría no querer ver? Lo que remite también a la posibilidad de una mirada absoluta. Una mirada que lo ve todo. Pero el ver todo, si nos atenemos a los usos, no es necesariamente, digamos, captar todo. Esa mirada absoluta no se da. Quiere decir entonces que la mirada selecciona al mismo tiempo. Si la mirada selecciona, quiere decir que se prepara para seleccionar, que hace un ejercicio, hay una gimnasia que permite, digamos, dada una posibilidad, expandirla. Y entonces la mirada se posa en aquello para lo cual se ha preparado. Y esa preparación responde a un previo de incapacidad que se quiere vencer o no se quiere vencer, que se quiere derrotar o no se quiere derrotar. La fórmula sería: veo lo que quiero y por lo tanto miro aquello que me permitirá decir veo lo que quiero. O bien,
quiero verlo todo, quiero verlo todo. Es la certeza de que mucho se me va a escapar. Entonces, ¿qué hago o qué hace el ser humano, no? Si piensa que la mirada le va a servir para conectarse con algún aspecto que íntimamente reconoce como necesario, como ligado a un deseo determinado, pues la mirada se prepara para eso y se perfecciona. Entonces, ¿qué decir a partir de esto, no? Hay una memoria, por lo tanto, de la mirada. Hay una memoria de la mirada, es decir, la mirada ha recogido cantidad. La mirada que ha querido, la mirada deseante, la mejor mirada a la que se puede aspirar, ha ido recogiendo y acumulando todo lo que ha mirado y ha capturado. Y todo eso es una masa que lo habilita para seguir viendo, porque la mirada, como todo ejercicio de la memoria, piensa o desea no ser abolida, piensa proseguir en esa cualidad, piensa ir más adelante. Se podría decir en términos más así que se trataría para esa mirada deseante de ver más. Pero ver más que aquello que los ojos simplemente, que los ojos captan en lo inmediato, o ver más allá. Ver no la superficie del río o la superficie del lago, sino lo que hay abajo. Lo que hay abajo del lago. Y con esto estoy haciendo una imagen. No se trata solamente de un río o de una superficie acuosa, ¿no? Sino de un gesto, de un texto, ¿no? De algo, ¿no? Que se puede detener en lo que está ahí y ser captado inmediato, o bien esa mirada se ha preparado para ir un poco más allá. Entonces estoy hablando ya demasiado y paro un poquito. Esa es la primera conclusión de esta apertura. Introito, una palabra que le gusta a Facundo. A mí me gustaría retomar unas cuestiones que mencionaron al comienzo y que están también en el texto. Si bien yo no leí el libro Ojos Imperiales, pero traigo a cuenta una de las frases que dijo Facundo al comienzo cuando decía esta voz popular que a veces uno escucha, mirada penetrante, ¿no? Esta cuestión de la mirada penetrante, de un ojo imperial, que significa, creo yo, un ojo ubicado en un lugar de poder. Me parece que lo que engloba un poco esas dos frases, como llamar a un ojo imperial y como mirada penetrante, es una posición masculina. Es decir, es una mirada que tiene poder o que se ostenta desde un lugar de poder. Y en ese sentido me interesa citarles un libro de Eduardo Gruner que se llama El sitio de la mirada, donde él justamente plantea que miramos desde un lugar, y ese lugar, retomando lo que dijo Noé recién, cómo la mirada selecciona, se prepara para seleccionar y se perfecciona, siempre se realiza desde un valor, y de un valor que ha sido construido, ¿no? Por eso miramos con más agrado algunas cuestiones que otras, pero siempre es desde una mirada que ostenta un poder, ¿no? Y que en todo caso, también para retomar la figura del conquistador o la mirada del conquistador, se realiza o se lleva adelante esa mirada con todo un sistema de valor que fue determinado a través del poder. No es lo mismo, para tomar el ejemplo de Fanon que daba Facundo,
cómo miramos a alguien que tenga nuestro color de piel, quizás más, más claro, que alguien que tenga un color de piel más oscura, ¿no? Ya de cómo lo miramos y cómo nos devuelve esa mirada nos incomoda, nos puede generar corporalmente alguna sensación distinta. Por eso me surgía la pregunta, ¿no? Volviendo al ejemplo que daba Facundo, si esa mirada que recibió Fanon de ese niño, ¿no? Que el niño dijo, bueno, un negro. Ahora, ese negro, ¿cuándo se sintió negro? Frente a la mirada de un blanco, supongo, ¿no? Entonces me parece que la pregunta que yo me haría ahí es si ese negro es negro para sí o negro para el otro. Bueno, lo dejo para sumar otras cuestiones. Claro. Pero ¿qué sería entonces, para retomar este último punto, la idea de la negritud como un programa político? Sí, pero además atravesado por la mirada, porque esto es algo que cotidianamente lo vemos, ¿no? Vemos a alguien que tiene otro color de piel más oscuro o más marrón, Claro. y eso, digamos, impacta hacia ese sujeto color marrón e incluso hacia el blanco. Pero eso está determinado por, me sale decir, sistema de valores sí, hay valor ahí. Sí, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Y que el valor está fundado a su vez en poder. Desde luego, pero por eso te menciono lo de la negritud, porque los teóricos de la negritud decían, somos negros, mirémonos como negros y peleemos como negros. No admitamos el carácter peyorativo que puede tener la palabra negro desde la perspectiva del dominador, sino que retomémosla como lo que estamos viendo, pero además ver ese color, me parece que estamos ahí, ¿no? Entonces sí, volvamos a la idea de la mirada penetrante. La mirada, pero decir mirada penetrante es una gran síntesis en realidad de las posibilidades de la mirada. Es una imagen, la mirada penetrante, de todo lo que la mirada puede ser capaz de ver, ir ese más allá al que me refería hace un momento. Y entonces las oposiciones en este caso son válidas. Cuando llega Colón a las costas y ve a los indios, a los indígenas, los ve desnudos en la playa, y hay grabados que lo consagran, ¿no? ¿Qué es lo qué valor tiene su mirada? Tiene un valor de rechazo. Es decir, lo que es evidente es justamente lo que rechaza y no ve lo que realmente es y lo que hay más allá de lo que es. ¿Verdad? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, su mirada está completamente ya articulada y evidentemente no puede dejar de ver siempre de la misma manera él y toda la conquista y todos los conquistadores. Están muy determinados en el no ver. Quizá el único, hoy me apareció por una asociación un poco arbitraria, Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé escribió su historia y su relación tratando de ver más allá y de rescatar a los indígenas. Pero ¿qué rescataba? ¿Qué veía en los indígenas? Que tenían alma. Era lo que veía. Es decir, su mirada penetrante llegaba hasta ese punto. Los indígenas tienen alma. Y ustedes, Sepúlveda, que era el de la discusión, no ve el alma de los indígenas. A mí me interesa mucho, ya sé, quizá personalmente, la idea de ver más allá, porque además eso funda la crítica. El ver más allá es lo que la crítica debería procurar, porque lo que se ve de inmediato no
no llega a la índole del objeto. Se detiene en la puerta del objeto, pero no en el interior. Y la crítica va más allá. ¿Y qué es entonces? La crítica es un modo de mirar, y ya remitiéndolo a esto tan restringido que es la crítica, ¿no? Entonces, ahora, sí, me parece, bueno, no sé, creo que retomo tus reflexiones y digamos, las sigo un poco, ¿no? Voy un poquito, estoy en ellas, ¿no? En tus reflexiones y sigo. Lo cual quiere decir que el tema, digamos, no es para nada obvio ni trivial, sino que es yo diría, es un concepto fundante, el de la ¿Puedo, mirada. puedo hacer una postilla ahí? ¿Cómo? ¿Puedo hacer un comentario ahí, sobre todo en lo que introducías de la crítica? El oculto, Juan. El oculto, sí, el de las tinieblas. No te vemos, Juan. Bueno, sobre eso particularmente quería hablar. Voy a pedir de antemano disculpas a Cecilia porque voy a diletear un poco sobre su área, pero cuando habíamos hecho este convite, un poco antes de leer el texto de Noé, se me venía a la cabeza Foncuberta y la presentación del cosmonauta ruso Iván Historich, creo que era, y la idea de la duda en relación a las imágenes, o mejor dicho, la importancia de sobremanera que le damos a las imágenes y a la visión como sentido dentro de todo el universo de sentidos que tenemos las personas. Para nosotros es bastante ubicable la contaminación sonora, la sobreabundancia de sonidos nos duele, nos afecta en los oídos, nuestra capacidad de escuchar. Sin embargo, convivimos permanentemente en una sobreexposición a imágenes y la seguimos transitando como si fuera inagotable. Traduzco, podemos seguir scrolleando Instagram a pesar de que ya no estamos mirando en detalle, simplemente pasando imágenes que nos transitan delante de los ojos sin mayor reflexión. Pienso esto también en función a hace unos años, mi abuelo tenía una frase, vivía por supuesto, que en su última época iba perdiendo el oído y se negaba a usar audífonos, en base a que decía, por la mierda que hay que escuchar, voy a usar audífonos. Esto a mí me causaba gracia cuando era chico, pero hace unos años conocí la experiencia de un grupo de sordos en Brasil, en un congreso de antropología de salud, que se negaba al implante coclear. ¿Por qué? Porque sostenían que tenían derecho a negarse a ser patologizados y a ser medicalizados en función a no poseer un sentido que el resto sostiene que es inevitable tener. Pensaba y pensaba de vuelta en lo de Foncuberta, también en el contexto de las imágenes y de los engaños con imágenes en un día como hoy, que recordamos la guerra de Malvinas, en el marco de la guerra de Ucrania y la censura sobre medios rusos, sobre el dominio de la imagen para construir una narrativa. Excede lo de la voz. Narramos, cuando nos referimos al término narrar, solemos pensar en la literatura o en la oralidad, pero narramos muchísimo con imágenes y la política refiere todo el tiempo a imágenes. Y en ese sentido pensaba si alguien podría ser capaz de, como decía mi abuelo, negarse a ver por la mierda que hay que ver. Si alguien podría, como en el ejercicio de ensayo sobre la ceguera, contar un mundo, una experiencia del mundo a partir del no ver, del negarse a la observación. Porque es un elemento donde se dirime esto que estábamos hablando. Bueno, se construye una forma de ver que nos hace ver ciertas formas. Y también se construye una forma de ver
donde no se nos engañe. Y un poco de eso pensaba. Sí, está bien. Sí, Juan, estoy de acuerdo con digamos, esta navegación a través de este barco, de este bote que llamamos la mirada, ¿no? Nos vamos desplazando de aquí para allá, ¿no? Pero bueno, has introducido un elemento, me parece interesante para la mirada, que es la idea de observación, que apelaría a la voluntad. La voluntad de observar sería ya casi como nos conduce a la idea de la ciencia. Nos conduce a la ciencia. La ciencia se articula por una voluntad de observar, ante todo. Pero no observar, la idea de observar sería también, podría ser simplemente como mecánica. Pero el observar puede tener un objetivo que sería descubrir. Lo que supondría que las cosas no se presentan tal cual, desnudas en su plenitud, sino cubiertas, tapadas. Y entonces la observación destapa y hace ver lo que estaba ahí oculto. También eso me lleva a la idea de lo, digamos, Facundo utilizó la expresión voyeurismo. El voyeur es un observador. Y para algunos que denigran la idea de la crítica, por ejemplo, consideran que simplemente el crítico es un voyeur de los textos. Pero el voyeur, y se define así, digamos, es alguien que se relaciona con lo prohibido. Ese es el alcance del concepto del voyeur, ¿no? Se mira por el ojo de la cerradura lo prohibido, lo que no debe, lo que no le es permitido ver. Entonces, ahí digamos, la mirada se presenta como algo como un movimiento, ¿no? Que pasa por encima de la legalidad, va más allá de lo legal, ¿no? Y es penado, porque el que es sorprendido en actitud de voyeurismo es castigado. No se puede, se dice que no se puede, pero encierra naturalmente todo este tipo de movimientos, creo, ¿no? Pero subsiste la idea del descubrir en una mirada que no es sobre lo prohibido, sino sobre lo permitido. Eso es lo interesante. Y lo permitido es algo que está ahí, pero que encubre más cosas. Encubre otras cosas. Bueno, creo que por ese lado uno lo puede entender para que el concepto de mirada tenga trascendencia y no se agote en sí mismo en el movimiento del ver, ¿no? Para que tenga alguna trascendencia. Y sí, creo que la tiene, porque no en vano, por ejemplo, el científico ha inventado el microscopio. ¿Qué es el microscopio sino una ayuda para poder ver más? Y ve el aleteo, el microscopio permite ver el aleteo de la bacteria, del virus, de lo que sea, ¿no? Que está ahí, pero que nunca no habríamos podido ver. Como lo entendimos que queríamos ver lo que está por debajo, inventamos el microscopio. Y eso ha fundado también, o ha permitido que la observación se amplíe y que eso que llamamos la ciencia empiece a tener consistencia.
porque después de haber visto lo que está por abajo y que antes no podíamos ver, ya podemos empezar a comprender primero y a actuar en segundo lugar. ¿Verdad? Así que bueno, algo hay de todo esto, ¿no? Me parece que podemos ver muchas cosas. Y luego está, claro, y ustedes tienen una inclinación que yo creo que la tengo medio paralizada, de los objetos de la mirada y ya sus consecuencias ideológico-políticas, ¿no? Y no es casual entonces que hayas recordado la cuestión del negro, ¿no? De lo negro. Enseguida fuiste a lo negro. Fuiste a la cuestión del objeto de la mirada y de lo que está detrás y condiciona esa mirada. Y que aparece, bueno, digamos, para lo cual eso supone también una especie de autocontrol. Porque no es solamente respecto del negro. Pongamos por caso, pasamos por delante, a ver, hay una escena, les voy a decir, quizás les divierta o la hayan percibido. En esa serie que tuvo su pegue en su momento, el doctor, ¿cómo se llamaba? El médico que fue famoso, el doctor... Doctor House. El doctor House, ¿no? Viene alguien a verlo y le dice que no le pasa nada, que está muy mal, etcétera, y entonces se llama a una enfermera y le tira deliberadamente una cosa y le pide que la recoja. Entonces la enfermera se agacha y el que no veía nada mira y le mira el trasero, porque, digamos, es lo que hay que ver. Y esa es la prueba que toma el médico para verificar que el tipo tan mal no está, porque es capaz de ver lo que hay que ver, ¿no? Y entonces también eso digamos, es una situación casi, digamos, cotidiana en el tipo de relaciones intersexuales, ¿no? Se mira, y se mira de una manera determinada, se mira buscando algo. No en vano los chicos, los adolescentes, cuando narran cómo les fue con alguna chica o en una reunión, siempre dicen, me miró. Y esa mirada que la niña le dio, le parece iluminadora a este chico, le parece que es reveladora de una relación posible. Y entonces ahí funciona, la mirada funciona como un puente, como un lazo, ¿no? Y eso entonces también genera lo contrario, porque la persona así mirada no le gusta que la miren. Hay una frase mexicana, de la jerga mexicana, muy interesante, y es que cuando hay una mirada fija de ese tipo, el observado, en general, la observado dice, ¿qué me ves? Y no tiene respuesta, porque uno no puede decir, te veo esto, te veo lo otro, te veo lo demás allá. ¿No? Bueno, entonces estamos divagando un poco sobre esta cuestión, no, yo estoy divagando sobre esta cuestión, y no es fácil, porque se sobreponen una cantidad de experiencias en esto. Y de diferenciaciones. Voy caminando por una calle del centro de Buenos Aires con alguien al lado y le digo, observa la fachada de esta casa. ¿Qué tiene? Me dice el otro. ¿Cómo que tiene? Hay que verla. Tiene cosas. ¿Pero qué tiene? No sé, no te puedo decir qué tiene. Tiene una moldura, tiene esto, pero tener una moldura es una historia en una fachada, ¿no? Cuando uno ve casas de departamentos de los años 10, 20, 30 y ve que arriba hay un
una pequeña estatua o una columna o lo que sea, y bueno, dice, uno piensa, no fue un arquitecto el que hizo eso, lo hizo un maestro de obras, por lo general italiano, que acababa de llegar y que le metió el sello a la cosa. Y yo lo veo. Es decir, al verlo y distinguirlo, ya reconstruyo toda una situación. Y el que está a mi lado, que no vio eso, a él no reconstruye nada. Y por lo tanto, yo el próximo paseo ya lo tuve que hacer sin él, porque le tendría que enseñar cómo ver todos esos detalles, que constituyen el primer paso hacia ese más allá de la posibilidad de la mirada. Entonces, no sé si es un privilegio o no es un privilegio. Lo único que sí que sé es que uno se prepara para que la mirada ejerza esa. Ahora, al decir que se prepara, también eso se da en el plano político, en el plano estético. Y compromete, por ejemplo, en el plano estético, compromete el concepto de representación, ¿no? Vamos juntos al Museo de Bellas Artes y vemos una obra, vemos Sin pan y sin trabajo, ese clásico de la pintura argentina. Y entonces el que está a mi lado dice, qué patético, qué situación tan terrible es la que pinta el pintor. Está el hombre ahí mirando, digamos, con ansiedad, un plato de comida que no llega, una mujer que trata de, digamos, de cuidar a un niño, patético. Mira solo la representación. Pero yo trato de ver algo más. Trato de ver, digamos, una articulación por demás, por de pronto. Y trato de entender el milagro de la pintura, porque eso está en un primer plano. Y eso es un milagro, que esté en un primer plano. Es un poder enorme del ser humano haber inventado la perspectiva y haber puesto las cosas de tal manera, ¿no?, que todo esté puesto de una manera profunda. No solamente el patetismo de la escena, ni la representación. Entonces, vemos cosas diferentes. Ahora, el largo aprendizaje de mirar la pintura y esforzarme por ver algo más que lo que está ahí representado. Y ni hablemos de la música y de la literatura, por supuesto, ¿no? Eso, creo que para mí, digamos, yo no sé si puedo ir mucho más lejos que esto, ¿no? Pero bueno, me callo. Me callo Julio César, callo Antonio. Perdón. ¿Estaban en silencio? Sí. Justo tuve que ir a abrir la puerta. Me perdí seguramente en un comentario, ¿no? Pero yo quería decir uno, ¿lo puedo hacer ahora? Sí, dale. Bueno, genial. No, tenía que ver con un poco con lo que venía escuchando, que decían, y con una confusión que es histórica en mí y que se sigue profundizando a partir de que el título de nuestro encuentro de hoy es La mirada, y el título del texto de Noé es Ver y verse, algo así. Y la confusión tiene que ver con esto, con de repente la distinción entre ver y mirar, ¿no? O entre verse y mirarse, como si pueden utilizarse como sinónimos. Digo, parece que a veces lo utilizamos como sinónimos, parece que a veces
le damos cierta intensidad o significado a una como superior a otra, no sé. Y me acordé de lo que por primera vez me generó esa confusión, que es un textito de Pizarnik que se los comparto si quieren como para charlar. ¿Me escuchás, Noé? Porque te veo con cara de... Sí, te escucho, pero Poquito. hablas muy rápido. Ah, bueno. Trata de hablar más pausadamente. Voy a- Voy a pescarte bien. Dime. La distinción entre mirar y ver, o entre verse y mirarse. Y entonces que les voy a compartir un textito de Pizarnik, que fue el que despertó un poco esa confusión en mí. Que es Un este. textito de Pizarnik. Un rostro se llama. Bueno, Sí. Y dice, un rostro frente a tus ojos que lo miran. Y por favor, que no haya mirar sin ver. Cuando miras su rostro por pasión, por necesidad, como la de respirar, sucede, y de eso te enteras mucho después, que ni siquiera lo miras. Pero si lo miraste, si lo bebiste, como solo puede y sabe una sedienta como tú. Ahora estás en la calle, te alejas invadida por un rostro que miraste sin cesar. Pero de súbito, flotante y descreída, te detienes, pues vienes de preguntarte si has visto su rostro. El combate con la desaparición es arduo. Buscas una urgencia en todas tus memorias, porque gracias a una simétrica repetición de experiencias, sabes que si no lo recuerdas pocos instantes después de haberlo mirado, este olvido significará los más desoladores días de búsqueda. Hasta que vuelvas a verlo frente al tuyo y con renovada esperanza lo mires de nuevo, decidida esta vez a mirarlo en serio, de verdad, lo cual, y esto también lo sabes, te resulta imposible, pues es la condición del amor que te tienes. sí. ¿Y Eso. Valentina? Bueno, Ese texto y esa pregunta. Yo pensaba en relación a esta distinción entre ver y mirar, digamos, en su paralelismo con Oye, con el... escucha. No, discúlpame. Sí. ¿Se escuchaba o no? sí. Ah, Pablo, estabas hablando. sí, escuchaba también en la distinción, pensaba en la distinción también entre escucha y oído, y en oír, escuchar y oír. Y pensaba que por ahí podemos pensar la distinción, esas distinciones en relación a la atención, en el grado de atención que hay en la mirada. Si seguimos el poema de Pizarnik, por ahí más en el ver, ¿no? Yo en general lo pienso como que la mirada tiene un plus de atención, de un estar presente más fuerte, más pleno. O en el abrirse. Me parece que en la mirada y en la escucha hay un abrirse que por ahí en el oír y en el ver no está. Y también algo que me había quedado de antes de la intervención de Juan. Juan hablaba de esto de algo así como que estamos bombardeados por imágenes. Y lo ponía en paralelismo con el estar tan saturado a un nivel auditivo. Y pensaba que en relación al sentido del oído está la posibilidad del silencio, pero en relación al sentido de la vista no está digamos, el paralelo al silencio. Y eso me hizo pensar en qué sería estar bombardeado de imágenes, y qué no sería no estar bombardeado de imágenes, qué sería muchas imágenes y qué sería pocas imágenes. Si no hay un punto de anclaje como el silencio en relación a la vista. Bueno, espero que haya sido medianamente claro lo que dije. ¿La oscuridad no podría ser un homólogo del silencio? Por ejemplo, hay una frase de un autor que ahora no recuerdo el nombre,
que es los oídos no tienen párpados. Porque si vos te querés abstraer de no mirar o de no ver, cerrás los ojos, pero con los oídos es mucho más difícil. Por eso esta frase de los oídos no tienen párpados. Pero en los sueños hasta seguís viendo imágenes, entonces es como que no hay salida. Me acordaba también de Sartre, creo, me parece que es el que dice, cuando cerrás los ojos ves la parte interior de tus párpados, algo así como decía la frase. Pero sí, la oscuridad me parece se puede pensar como algo. En esta relación entre la visión o la mirada y la escucha, la visión fue la percepción hegemónica dentro de la modernidad. ¿Sí? Del hombre burgués era lo visual, la visión, como órgano perceptivo. Y hay algo que a mí me interesa, que lo tomo de Dussel, que él en Filosofía de la Liberación hace una crítica a la filosofía occidental que siempre había estado asociada al paradigma de lo visual, ¿no? La contemplación de las esencias. Y tomando, justamente ya que Facundo citó a Levinas, lo que hace Dussel, releyendo un poco a Levinas y al pensamiento semita, es decir, que la filosofía de la liberación, la filosofía de los 70 acá en latinoamericana, producía un pasaje de lo visual a la escucha, porque de lo que se trataba era de escuchar el grito, y era el grito del oprimido, ¿no? Entonces, en ese pasaje de lo visual, de esa contemplación de las esencias, a escuchar el grito del necesitado, se producía, digamos, un primer paso de emancipación de la filosofía latinoamericana de la europea. Y creo también, para retomar lo que planteaban al comienzo, que en ese pasaje también hay un pasaje de una posición masculina a una femenina, si se quiere, ¿no? Y vuelvo a esta idea de la mirada como una actitud más penetrante, y la escucha como, me parece, más asociada a algo más, no sé si llamarlo contemplativo, ¿no? Pero sí que nos corre de esa posición masculina, me sale llamar, de lo visual a la escucha. Hay algo ahí que se juega, me parece, el paso a lo masculino, a lo femenino o a lo no binario, quizás para pensar. La escucha asociada más hacia lo no binario. Apareció. Oíme, no, digo, lo que estás diciendo indicaría que hay una especie de economía en cuanto a lo visual y a lo auditivo, ¿no? Y tal vez una relación secreta entre ambas cosas. El que pierde la vista, por ejemplo, abusa el oído. Eso es corriente, ¿no? Fíjense, yo mencioné el cuento de Borges. Borges perdió la vista y creo que aumentó su capacidad auditiva y al mismo tiempo aumentó su capacidad verbal. Es como si en las sombras viera las palabras que estaba dictando, ¿no? Es decir, quiere decir que en esa economía hay transferencias de un valor a otro valor, pasa un valor que se pierde y hay otro que aumenta, ¿no? Como un sistema de compensaciones, como si hubiera una bolsa de valores semejante a la bolsa de comercio, ¿no? Donde las cosas se van integrando, ¿no? Ahora, en cuanto al silencio y el blanco, ¿no? Por ejemplo, el silencio, ¿sí? Puntúa y permite, digamos, relanzar el movimiento verbal, ¿no? O el movimiento interpretativo, incluso visual. Los ojos, se mira algo y hay un instante en que pareciera haber una suspensión de la mirada para volver, ¿no? Para hacer una especie de salto y volver a partir de ese instante de detención. Entonces esto, digamos, me sugiere que en ese poema que leyó Valentina
¿cómo se llama? Esta chica. Alejandra Pizarnik. ¿Quién? De Pizarnik. La chica esa. Esta chica, sí, la verdad es que murió tan joven que siempre ha sido esta chica, ¿no? Bueno, pobre. Bueno, hay como, digamos, una especie de ida y vuelta en torno a la noción del ver. El primer aspecto es el mecánico. Para que haya mirada, previamente hay que ver, o se ve. Luego, eso genera una mirada. Y cuando la mirada logró algo, se la califica también como que ha visto. Se regresa la noción del ver. Ver, VMV. VMV como un circuito. Pero el último punto, el último V, el último ver, es calificativo, es axiológico. Se ha logrado ver, ¿no? Ahora, el manejo de todo esto es lo que permite que Cecilia establezca estas relaciones entre lo masculino y lo femenino. Es el manejo. Atribuye a lo masculino una mayor expansividad y a lo femenino una mayor retención. Esa retención puede ser obligada, pero me resisto a creer que sea una retención inherente al ser femenino. No creo que sea inherente. Esa es la lucha cultural, ¿o no? Lo que más me queda claro ahí es que la mirada penetrante es masculina. Claro que sí, pero eso es cultural. Sí, claro, sí, sí. Fuertemente cultural. Entonces, pero ahí viene la estrategia. Digamos, la mirada femenina se retrae, espera su oportunidad, incluso la deja pasar su oportunidad. Y ahí también se puede estudiar, se puede pensar por qué deja pasar la oportunidad. Porque no le interesa realmente, porque no se atreve, porque se siente sometida y piensa que la van a castigar porque vea, tiene ese conjunto de cosas, pero que son también culturales, no son naturales. No son naturales, ¿no? Entonces, bueno, la mirada entonces se desliza y por eso hablo de economía, porque en todo esto, en estas estrategias de silencio, de guardarse, de entregarse, de arriesgarse, y son como, a veces son casi como apuestas. Yo he asistido a reuniones donde hay varones y mujeres, ¿no? Y las mujeres siempre esperando. Ahora, me gustaría que salgan de la espera y que intervengan, pero como no lo hacen del todo, puede haber también lo que Sor Juana hablaba de las tretas del débil, ¿no? Son fenómenos conocidos, no es ninguna novedad, pero esa es la masa, la sustancia de la lucha, del combate, que es esencialmente cultural e ideológico, naturalmente, porque todo debate cultural es ideológico. No se puede encarar si no es enfrentando ideologías, o descartando ideologías, o atacando ideologías. Y ahí, por ejemplo, la expresión manera de ver es también decisiva en esto. Se acusa a otros de la manera de ver, ¿no? Bueno, a lo mejor es una guerra. Bernard Shaw decía que la guerra entre hombres y mujeres empezó hace mucho y continúa. Ahí, Y bueno,
Bernard Shaw lo decía, pero era un buen viejo, ¿no? Era un anciano muy respetable, ¿no? Que hablaba de una guerra sin Sí. final y sin triunfadores. No sé, se me ocurren algunas cosas que por ahí podría aprovechar ahora. Como Luisina, más fuerte. Sí, que se me están ocurriendo algunas cosas de escucharte a ti, Noé, y de escucharla a Cecilia. Se me venía a la mente esto, retomo lo que comentabas al principio de la idea de querer verlo todo. Y en ese sentido pensaba en la idea del punto de vista, o la cuestión del alcance de la mirada, ¿no? Como el ver más, que si bien tiene que ver, ¿no?, con una cuestión técnica, de esto que decías, podemos pensarlo desde un lado técnico que tiene que ver con el instrumento que se desarrolla para poder ver más, también tiene que ver con la cuestión del hacer cumbre, del invento de la atalaya, del carajo de un barco, que tiene para mí relación con esta idea de conquista, con esta idea de ir hacia otro sitio, y que por ahí puedo, digamos, como tal vez encontrar en eso una relación con una mirada de conquista, una mirada que busca penetrar, o una mirada que busca apropiarse de aquello que por haberlo visto ya de alguna manera lo siente como propio, ¿no? Y en ese sentido, así rápidamente, se me hacía, digamos, presente la idea de Juana de Arco como una persona que está en una guerra, que logra llevar adelante un ejército, que logra recuperar un territorio, que además ve más allá, porque no solamente lo ve en el plano terrenal, sino que lo ve en el plano espiritual, digamos, y la condena que ella recibe por ser mujer y haber operado, digamos, semejante empresa y semejante conquista, peso que creo que hasta el día de hoy en la historia, bueno, no tiene solución en cuanto a conflicto y contradicción, ¿no? Pero bueno, eso es como aparte, ¿no? Como pensando esto, realmente lo contradictorio que es el lugar de la mujer, o esta cuestión de si la mujer, qué pasa cuando la mujer está en ese lugar y qué tan distinto pueden ser esas cuestiones o aquello que se dé. Y después, en esto que también comentaba Cecilia del sitio de la mirada, pensaba en si la mirada también tenía un punto, como el punto de vista, y se me viene a la mente esta cosa de el punto de la mira, que es, digamos, esto del arma. Las armas tienen su punto de mira, y en ese sentido pensaba que, pensándolo, digamos, con la metáfora del arma, la mirada logra la suspensión de la vista, porque logra que en lo que se ve, o sea, en la vista que se está teniendo, uno pueda tener un punto y una focalización constante, ¿no? Y bueno, y en ese poder focalizar pensaba, o en esta distinción entre lo que es la mirada y la vista, o el punto de vista, se me iba, digamos, como la idea hacia aquellos de lo que es identificar, ¿no? Como si la mirada tuviera la posibilidad de identificar, y de ese suspender la vista, suspenderse en algo, digamos, con cierta voluntad, ahí no hubiese espacio para lo que es la identificación, y en ello, digamos, la representación y demás. Entonces, en esto de pensar en que la mirada tiene un punto de mira, y que la mirada logra esa suspensión, pensaba, bueno, en todo lo que eso abre, que algo de lo que estuvimos hablando, ¿no? De que es esto de que políticamente tanto se habla actualmente de la visibilización, por ejemplo, de algunos sectores, y que forma parte de una lucha, lograr la visibilización de ciertas realidades que acontecen, o incluso de ciertas identificaciones, digamos, subjetivas y demás, que por ahí, bueno, uno lo escucha muchas veces, qué sé yo, en el plano femenino o feminista, digamos, hay veces que surge esto de, bueno, no sé, visibilizar la menstruación, por ejemplo. Y esto, digamos, como que se me contradice bastante también con el privilegio del no ser visto, que es, de alguna manera, algo a lo cual
un sector tiene acceso. Como, no sé, por citar un ejemplo que común sería, por ejemplo, el caso de Gibran, ¿no? Que era una persona que tenía el privilegio de no ser visto, pese a la influencia que generaba en la economía de todo un país. Y en ese lugar, digamos, como vuelvo, digamos, a situar esto de la mirada en un lugar político, en un lugar que, bueno, que está atravesado, digamos, por aquello que se está, digamos, pretendiendo, o que se está, o la voluntad de lo que allí se ponga, y que sí, qué sé yo, lo pienso en relación al texto o a lo que se narra, pensando en tu texto, en el texto que tomamos aquí como de base, y vos mencionabas, ¿no?, en tu texto la idea de metáfora o la idea de descripción, y se me venía, digamos, la idea de si la mirada no es también la puntuación de aquello que se está de alguna manera escribiendo, cuando se escribe, y cuando lo que se quiere escribir es lo que se vio o lo que se está viendo. Y la puntuación entendía como, también como un signo, también como parte de esa representación, o como ese, sí, bueno, ese ejercicio de representar algo, pero como una puntuación al interior del lenguaje, y que es lo que hace también que aquello pueda ser de alguna manera visto de forma distinta por otra persona. Y en ese sentido me quedaba con una frase de tu texto que dice, la de Bartolomé de las Casas, que vio en ellos algo diferente de lo que había visto Colón, pero en lo que Colón había visto. Me parecía una frase al principio como contradictoria, o que no la entendía, digamos, pero que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? De lo que Colón vio, Bartolomé de las Casas pudo ver otra cosa, ¿no? Tal vez como un cambiar la puntuación, o como un suspender en esa visión y poder colocar una mirada que tiene que ver más con algo de, bueno, de una... No, de lo que acabas de decir, hay dos nociones que me interesa detenerme un poco. Una es la de punto de vista. Obviamente creo que faltó en todo lo que dijimos ese concepto de punto de vista, ¿no? Y la segunda cosa que me interesó, me detuvo, es no ser visto. Es decir, no ser objeto de la mirada, ¿no? Bueno, veamos el primero, punto de vista. Es evidentemente, alude, o la imagen, porque es una imagen, alude a algo, a algo físico, un lugar, ¿no? Un lugar desde donde se ve. Pero ese lugar, que puede ser el del vigía del barco, ese sí tiene un punto de vista muy específico. Pero en la metáfora es desde donde se habla, desde donde se ve. Y lo que se ve no es exactamente lo que busca el vigía del barco, sino todo esto que nosotros dijimos. Se trata de ver lo que no se ve a simple vista, o que se puede ver a lo lejos. Y ese punto de vista, en ese sentido, es construido. Es resultado también de un largo proceso. Es un proceso que viene desde que abrimos los ojos ante la realidad y nos empezamos a saturar de elementos que nos permiten intentar comprender la realidad que nos rodea. Y vamos generando punto de vista. Desde ahí se ve, se mira, y bueno, y subsidiariamente se habla y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando traducimos o queremos llevar estos conceptos, por ejemplo, a lo político, y es lo primero que se nos ocurre, nos ofende tal político, pongamos lo que dice el imbécil de Milei, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo muy estridente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos ofende? Él ha construido su punto de vista con elementos que consideramos deleterios.
con elementos que consideramos, con ladrillos que consideramos huecos, que no tienen fundamento. Y con eso ha construido el punto de vista. Y entonces habla desde ahí. Y quienes comprendemos los fundamentos del punto de vista, y obviamente rechazamos todo lo que viene después. Pensemos un poquito, mi reacción, la de ustedes supongo que coincidimos. Ese tipo puede hablar hasta por los codos, pero no nos interesa, porque su punto de vista ya sabemos cómo ha sido construido, ¿no? Bueno, entonces, y en lo político en general ocurre, digamos, se puede pensar en eso, desde dónde se habla, desde qué punto de vista, pero también pasando a lo más individual también, ¿no? En el encuentro personal, amistoso y sobre todo en el conflicto amistoso. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde dónde habla? ¿Desde dónde me estás hablando? Si de repente hay una agresión inesperada o hay una defensa. Ahora yo estaba escribiendo, ahí está, perdón, ahora lo concreto. Yo estoy escribiendo ahora, estoy por terminar de escribir un relato que se va a titular Herederos. ¿Desde dónde hablan los herederos de una fortuna que les ha sido dejada? Hablan, construyen su punto de vista y muchos el punto de vista es que yo quiero, otros es que yo merezco, otros es que no me importa, otros es que los demás se aprovechan, ¿no? Ahí el punto de vista aparece con mucha claridad en el conflicto. Ni hablemos ahora del conflicto Rusia-Ucrania. El punto de vista es diferente, con que se enfoca el conflicto y no solo en cuanto a los dos protagonistas, sino a maneras también de verlo. Eso por un lado. Y en la otra reflexión es no ser visto. Hay una expresión que lo condensa y que ya se ha generalizado, es el ninguneo. El ninguneo. Es decir, yo estoy aquí, estoy de cuerpo presente, aunque no en la metáfora más o menos habitual de cuerpo presente, y los que están interviniendo en la conversación no me ven, no me miran, no me escuchan. En cierta ocasión hay personajes que hacen una práctica del no querer ver. En una feria del libro nos invitaron a una compañera, en este momento se me olvida el nombre, pero ya lo voy a recordar probablemente, una chica muy, muy, muy competente, muy de primer nivel. A mí, a un llamado crítico literario y a ese escritor que se llamaba Fogwill. Y entonces en la conversación, de pronto nosotros todos intervinimos diciendo cosas. Cuando Fogwill habla, se refiere solo a ese crítico literario y diciendo, bueno, yo quiero hablar con fulano que es alguien que ve muy bien, comprende muy bien, etc. Y a esta chica y a mí nos deja completamente anulados. No nos ve, nos ningunea, ¿no? Por suerte, como yo no le tenía miedo porque era el terror, Fogwill, para mucha gente, digo, pero ¿de qué estás hablando? Estamos aquí y hemos dicho cosas y tú es como si no existiéramos. No está bien, ¿eh? Ah, no quise. Bueno, quiso. ¿No? El no, entonces, del no ver, el no ser visto, genera resentimiento, genera rencor, genera depresión, en el peor de los casos. Es una situación muy, muy compleja.
todas las derivas del no ser visto. Has tocado un punto que creo que es muy importante en el orden, digamos, de las relaciones y los comportamientos. Y evidentemente pasa por algo que podría ser justificable, como intentó hacer Fogwill. No quise decir eso. Bien. Y uno puede decir, bueno, está bien, no quisiste decir, acepto. Y no me resiento. O, como fue mi caso, me importa un cacahuate tus opiniones, si me ves o no me ves, porque me da exactamente lo mismo. Vivo feliz sin necesidad de que me veas. No me interesa que me veas. Así que me veas o no me veas. Hay otra frase muy, muy buena en México. Me hace lo que el viento a Juárez. Y entonces uno pregunta, ¿qué le hizo el viento a Juárez? Y nada, porque el Juárez a que se refiere es una estatua que está ahí. ¿Qué le hace el viento a Juárez? Nada. Entonces es muy interesante todas las derivas que resultan de esta modesta iniciación sobre la mirada, que parece en principio agotarse en sí misma, como que todos sabemos lo que es y cómo funciona, pero son muchas más cosas, ¿no? Bueno. Hola. Dicho Hola. esto, a menos que ustedes... Hola, hola, Ana. Hola, Lea. Te ¿Escucha? escuchamos bien. Sí. Hola, Lea. Bueno, hola, Condito. Bueno, yo quedé pensando un poquito, voy a hablar despacio para que entiendan, sobre la dificultad de leer un texto con una mirada, como aquí que estás hablando, más abajo del río. Eso es un ejercicio que yo hago mucho para escribir, intentando comprender la mirada de los textos. En Brasil chamamos la estereotopia, como que los pueblos son mirados por otras personas. Así, cuando leí tu texto, no pensé que quería ter leído antes para mis textos, mis artículos y etcétera, porque tiene ese concepto de mirada. Y en portugués, la traducción es distinta, como que mirar y ver, para ustedes, yo creo que es más fuerte. A mí es más bello, es más concreto que nosotros. Nosotros usamos ver y olhar, que es mirar, muy, muy parecido, y ustedes son más distintos la traducción. Así que es un concepto para mí muy, muy caro y muy importante, y yo creo, utilizando la lengua castellana, sería mejor para comprender lo que los textos tienen a decir, los autores tienen a decir sobre alguna cosa. Y yo pensé también en la cuestión individual y la cuestión colectiva que hablas vos en tu texto, que yo creo que es la cuestión principal cuando vamos a intentar entender un texto, un autor, que atraviesa una cuestión individual y lo que ese texto está atravesado de una cuestión más colectiva. Y así que yo creo que es para mí la mayor dificultad para traducir o para entender lo que un autor quiere decir sobre los textos que tengo leído, sobre los pueblos que tengo leído, cuando tiene algún autor de la época que yo estudio, que tengo estudiado, hablando sobre un pueblo, como aquel autor está atravesado por una cuestión individual y cómo está atravesado por una cuestión colectiva para hacer su mirada sobre alguna cuestión. Eso que atravesó toda mi vida hasta ahora para pensar los textos que tengo leído, mis reflexiones personales sobre los pueblos, los pueblos más pobres de Brasil. Cuando voy a hacer esa reflexión, yo tengo pensado o que es individual y la línea que es lo que es individual y lo que es colectivo en una mirada.
¿Cómo podemos pensar esa cuestión? Fue que tu texto así me impresionó. No sé si estoy hablando bien. Hace tiempo que no hablo castellano. No sé si... Sí, se te entiende re bien. Mira. Gracias. No sé si esa cuestión es muy importante para mí y yo quería ter leído ese texto antes para poder pensar de esa manera en individual y en colectivo sobre los textos, sobre las fuentes históricas que atravesan mi historia, mi historiografía, sobre los pueblos de Brasil, los pueblos más pobres de Brasil. Así que eso para mí fue que me tocó más la cuestión individual y la cuestión colectiva de una mirada. La línea tenue, no sé si se llama, entre una cosa y otra. Yo creo que para que nosotros podamos leer los textos de una manera más crítica. Así que no sé si estoy hablando bien, pero ¿entiendes, Noé? ¿Qué quiero decir? Más o menos. Bueno, es bien interesante todo esto, ¿no? Pero remitiéndolo a la literatura, a la narración, ¿no? A ver, quiero mencionar algo, quiero llegar a algo, pero quiero hacer un pequeño recorrido previo, ¿no? En uno de mis últimos libros, alguien, ¿no? La novela empieza con que alguien hace algo, ¿no? Toma digamos, una comida, algo así, y se cae. Bueno. Entonces la primera pregunta es, ¿quién lo ve? ¿No? Porque leemos que fulano de tal tomó un plato de sopa y se cayó, ¿no? Y dijo, estoy envenenado, me muero. Dijo, me muero. Entonces, la pregunta es, ¿quién capta esto que él dice? El lector. Pero el lector no está dentro del texto. Dentro del texto, quien lo capta es lo que podemos llamar el narrador. Entonces, el narrador, la función del narrador es justamente eso, consiste en la mirada. Es una estructura o es algo o alguien que mira y retoma lo que ve y lo transcribe, ¿no? Lo organiza, lo presenta. Pero declara también en cierto momento que no puede ir mucho más lejos porque no puede ver, por ejemplo, lo que hay en el interior de un cajón de un escritorio. No puede ver y lo declara. Hasta aquí, y si no podemos verlo, el narrador. Pero entonces eso que llamamos la narración es también, se apoya en un movimiento, digamos, que descansa sobre la mirada, ¿no? Y esa mirada tiene sus límites, puede tener sus límites, pero también es muy omnipotente. Es una mirada que va mucho más allá y que se disfraza. Por ejemplo, para mostrar su omnipotencia, aparece en tercera persona, en un impersonal, ¿no? Digamos, en un año del cual no hay memoria, ¿no? Así empieza un relato, ¿no? En un pueblo abandonado, ¿no? Surgió. ¿Quién lo afirma? Es un narrador en tercera persona, ¿no? Pero también ahí hay un problema después de estructura que, digamos, se convierte o se traspasa o esa capacidad se desplaza hacia una primera persona que entonces tiene que reconocer sus límites. Y entonces conservadorismo o innovación también pasan por lo que las miradas pueden hacer, la distancia que pueden tomar respecto de las cosas.
Una mirada capaz de ver más lejos es, por lo general, una mirada de ruptura, es una mirada de renovación, es de aventura, de internarse, quiere ser penetrante, ¿no? ¿No? Y reconoce sus límites, o no es tan penetrante como cree que es, y simplemente está dominada por lo inmediato. Hay narradores que solamente se entraman con lo inmediato, no van más allá de lo inmediato. Es como, a ver, una frase, ¿no? Alguien que cuenta, bueno, ¿y qué sabes de fulanito? No, me llamó por teléfono, pero yo no estaba. ¿Y qué hiciste? Y lo llamé yo por teléfono. ¿No? ¿Qué clase de narración es esa? No va más allá. No hay una mirada penetrante sobre este intercambio de posibilidades, ¿no? Que es muy frecuente, ¿no? En fin, ya estoy desbarrando, no me hagan caso. Hola Bueno, Andrea, que está justo conectada desde Uruguay. No sé si pudiste Sí, escuchar algo, te sumaste más sí, sí. tarde. Te decimos Lamentablemente estaba de viaje hacia un lugar y agarré como a las 6, los saludo a todos, les pido disculpas, pero estoy escuchando con mucha atención lo que se está diciendo y con mucho interés. Y ahora lo que estaba diciendo el profesor Noé me hizo acordar, hace poco estuve en un curso, la verdad que no me acuerdo de esta parte del Quijote, pero sé que en un curso de filosofía y literatura, sé que hay un momento en el Quijote que me parece genial, donde está Quijote, digamos, el Quijote y Sancho en un albergue, y oyen que hay una novela que la están leyendo, que no es de Cervantes, de otro, ¿no? Alguien que está plagiando a Cervantes, y ahí dicen que el Quijote no trata bien a Dulcinea y que Sancho es un comilón. Entonces, un comilón que come, y parece que ahí intervienen los personajes, lo que es la genialidad de Cervantes, a defender otro punto de vista que no es el del plagiador, ¿no? Diciendo que de ninguna manera que él idolatra, dice Quijote, que eso es una estafa, que eso no está bien, que él idolatra a Dulcinea, y el otro Sancho dice, no, yo no como de más, no me acuerdo qué. Y me parece genial eso, no se me ha ocurrido que salgan los mismos personajes a mostrar una mirada que supera a un supuesto plagiador de Cervantes, ¿no? A defenderse de un supuesto autor como si fueran personajes reales dentro de la novela, además. claro. Sí, eso es una genialidad que... entonces, digo, ¿cuánto tema que hemos padecido por el conflicto de miradas, ¿no? Porque, por ejemplo, Montaigne, cuando en el Calibán, ¿no? el ensayo del Calibán, dice, no, pero esto que ustedes dicen salvajes y bárbaros, en realidad son otra cosa, o sea, somos más bárbaros nosotros que estamos, con lo que estamos haciendo, torturando a la gente y matándola viva, que los que ustedes llaman caníbales, que en realidad por no sé si es ritual, pero se los comen muertos, nosotros los comemos vivos, ¿no? Y además cada uno llama salvaje porque se cree que es el patrón de la cultura, entonces no es capaz de entender la alteridad, ¿no? Y me acuerdo de otro episodio de Alicia en el País del Espejo, que a mí siempre me encantó, que parece que Alicia se encuentra con el unicornio, se encuentra con Alicia y dice, habla niña, yo pensé que las niñas eran animales salvajes o imaginarios. Y entonces la niña le dice, pero yo también pensé que los unicornios eran animales así ilusorios y que dan miedo. Dice, bueno, pero dice el unicornio, bueno, ahora que nos conocemos vamos a hablar, ¿no? Entonces, eso, ¿cuándo se da el paso también de que del invento del otro, ¿no? Por miedo, al paso de la comunicación, ¿no? Para reconocer la alteridad del otro,
¿no? ¿Cuándo se da ese paso? ¿Qué preparaciones tiene que haber culturales para también poder asumir la alteridad, ¿no? Como alteridad y no como un invento de uno? Porque en definitiva, como dice George Bartra también, el salvaje que vio el europeo era un invento, un imaginario europeo, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la construcción del dominio, del imperialismo, como usted bien dice también, ¿no? De la mirada imperial. Estos comentarios sueltos nomás, pero ese es el gran tema, el tema del conflicto de miradas, ¿no? Y cómo esa mirada de sí mismo también me interesa, cuando uno realmente tiene una mirada de sí mismo como usted tuvo con ese hombre petulante, ¿no? Que dice, bueno, pero yo no necesito que me mire para darme valor. O sea, no me interesa lo que va a decir o no, porque en definitiva no dependo de su mirada. Eso es interesante también. Sí, eso es cuestión de mirada. ¿No? Es cuestión de miradas. Sí, sí. Así es. Bueno, gracias, Andrea. Tarde, pero segura. Está bien. Bueno, yo creo que ya hemos hablado 1:40. 1:40, sí, ya podemos llegar al desenlace, si es que no hemos llegado, ya no nos dimos cuenta. ¿Cuál es Estaba recordando con Juancito, que está en las penumbras. Hay un episodio que yo no sé si él recordará, pero que compartimos juntos cuando ingresamos a la universidad hace unos años. Ay, no puede ser que cuentes eso. Qué bueno que te acuerdes, Juan, porque realmente forma parte del anecdotario compartido, que bueno, me imagino que Noé y Darío Cantón tendrán los suyos de su época, pero bueno, de las nuestras podemos relucir esa en la cual una profesora le dijo a un estudiante, levantó la mano, le dijo, preguntó, tenía una duda, y luego de que hizo esa pregunta, la profesora le dijo, ¿y no ves en el pizarrón que está ahí explicado? Y no se había dado cuenta, parece ser, esta profesora, de que el muchacho era ciego. Ella era bastante ciega de nosotros y se notó, lo exultó ahí. Era una profesora Fogwill de los estudiantes, digamos, una cosa así. Bueno, pero digamos, un poco el episodio de Will Smith. No miró atentamente el otro, el Rock, que se llama Rock o algo así, no miró atentamente, no vio a la mujer de Will Smith. Y entonces cuando percibió que estaba calva o algo así, hizo una broma que fue terrible. Fue una broma de pésimo gusto, y entonces Will Smith se levantó y le dio una trompada por no mirar bien. Bueno, yo creo que los abandono con gran pesar, y estoy viendo que el crepúsculo me está poniendo triste, como todos los crepúsculos, y me tengo que entregar a esa sensación. Es una sensación muy dura. Un sábado a la noche, mirando cómo el día se va, es tremendo, ¿no? Tremendo. Es terrible. No es se terrible. lo recomiendo a nadie. Sí, justo había encontrado un poemita hace un tiempo que podría resumir tal vez algo de lo que estuvimos charlando, y lo dejamos con eso, es muy, muy breve. Dice, lo que se observa desde un punto se dice que paisaje es. Todo lo que no vemos desde el mismo punto, paisaje sin medida es. Quien mira está en el paisaje, es el punto de mira que no todo lo mira. El punto puede ser paisaje sin medida, que nos mira con vista imprevista. La vista de un punto no siempre es un punto de vista. Bueno, gracias.
Nos despedimos. Yo les estoy mandando besos, pero bueno, ustedes no me ven. Un gusto Cariño, compartir Juancito. esta tarde con ustedes. Todos. Besos a Chao, chao. todos. Chao, chao, Gracias, gracias. hasta luego. Gracias.